Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 60 y 1 Corintios capítulo 2, 60 a partir del verso 1 y 1 Corintios capítulo 2 a partir del verso 11 vamos a leer en esta mañana, en un rato. Y en el mundo, todo el mundo, hay sistemas, diferentes sistemas que tienen dominio, que tienen control, y no precisamente para bien en la mayoría de los casos. Hay sistemas de gobiernos, sistemas políticos, sistemas económicos, sistemas religiosos, que creen que se hace un aporte positivo, pero sabemos que no es así en definitiva. Pero por sobre todas las cosas, hay dos cosas, o podría decir dos sistemas que sobresalen y que la Biblia lo establece y está muy claro, y que es el que gobierna el príncipe de este mundo, el sistema del mundo podemos llamarlo, y el reino de Dios. Digan conmigo, y el reino de Dios. Dice la Biblia respecto al príncipe de este mundo, Jesús mismo lo dice en Juan capítulo 14, ya no hablaré más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo, él no tiene ningún dominio sobre mí. Viene el príncipe de este mundo. Otras versiones dice, se está acercando el diablo, por si no entendemos quién es el príncipe de este mundo, que manda en este mundo. Otra versión dice, porque se acerca el que gobierna este mundo. O sea, Jesús está declarando quién es este que gobierna este mundo. Por eso, este sistema. Podemos ser conscientes del mundo espiritual, un poco más, un poco menos, algunos con mayor discernimiento, otros con menos discernimiento, otros con nada de discernimiento, pero lo sí que sé y estoy seguro que si Dios nos permitiera ver el mundo espiritual que nos rodea tal cual es, nos espantaríamos. Creo que ni la peor película de terror podría describir tal cual es. ¿Y por qué? Porque el príncipe de este mundo es el que gobierna, el que manda, dice Jesús. Y no tiene nada que ver con Jesús, que quede bien claro. Por eso hay dos sistemas, dos formas de ver. Por eso, por supuesto, está a decir de más que como hijos de Dios tenemos que movernos. Como hijos de Dios, ¿en qué nos movemos? El sistema del reino de Dios. Porque las cosas son totalmente distintas, diferentes. Podría mencionar que los valores son totalmente diferentes. Los principios son todos distintos, no tienen nada que ver. El lenguaje es diferente, porque un hijo de Dios tiene que hablar un lenguaje de fe. Hablar la palabra de Dios. Las cosas se ven de distinta manera. Los pensamientos difieren. Por eso Jesús dice que tenemos su mente. Pablo dice que tenemos que pensar en lo honesto, lo bueno, lo justo, en lo que hay virtud alguna. ¿En qué? En eso pensad. Porque los pensamientos son diferentes. El reino de Dios tiene un orden establecido y el sistema del mundo también tiene un orden establecido. El reino de Dios uno se mueve por fe y son culturas diferentes, totalmente distintas. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios, por sobre todas las cosas, tiene que primar el amor de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. El amor es fundamental en el reino de Dios, mientras que en el otro lado podemos decir que es el egoísmo, por describirlo, por poner una sola frase, aunque hay mucha gente que está en el otro sistema y que no es egoísta, pero para hacer una diferenciación, para no profundizar más en esto. Pero en el reino de Dios, por decirlo, no hay éxito sin amor.
el amor de Dios. El amor todo lo puede, todo lo soporta. Nos amó tanto Dios que dio su Hijo unigénito. El amor es por sobre todas las cosas. Por eso tenemos que estar alineados con Él, con el reino de Dios, alineados con Dios. Y hay una gran diferencia. Hay promesas en la palabra de Dios. Muchísimas promesas. Pedro lo dice. Grandísimas, preciosas promesas. En el capítulo 1 de segunda de Pedro. Preciosas y grandísimas, hay promesas. Podríamos mencionar, y si yo les preguntara a ustedes, seguramente recordarán alguna de esas promesas, que los ha marcado, los ha sostenido en el tiempo, pero hay muchísimas promesas. Yo solamente en esta mañana voy a leer la de Isaías capítulo 60, los versos 1 al 5. Levántate, resplandece. ¿Por qué? Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti permanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti, y tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se ha vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones han venido a ti. Si bien esta es una profecía no cumplida, es una profecía mesiánica, es una profecía de la restauración de Israel, también nos corresponde a nosotros, porque como hijos de Dios, como iglesia, somos esa rama injertada en el olivo original. Se me pone la piel de hincha de River. Perdón. Es tremenda esa promesa. Es grandiosa, es maravillosa. Levántate, resplandece. Está hablando de afirmar, de enderezar, de ser luz, luminaria. Porque la luz está, esa luz original, ilumina nuestras vidas. ¿Sobre quién está? Sobre ti. Sobre ti. Maravillosa palabra, maravillosa promesa como tantas otras que podemos encontrar en nuestras vidas. Ahora, si la gloria de Dios está sobre cada uno de nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esa gloria? ¿Cómo debemos responder? Podemos responder a través de la alabanza, de la adoración, pero ¿qué hacemos cuando se acaba o se apaga la música, esa melodía que nos guía? Más allá de la música, es con nuestras propias vidas. Con tu vida, con mi vida, con la vida de cada hijo, de cada hija de Dios en toda la redondez de la tierra. Levántate, resplandece. Nuestras vidas deben ser alabanzas al Rey. Poderoso Dios cantábamos. Mi alma clama por ti. Lo cantamos y nos podemos llenar de eso, pero qué bueno que tengamos tanta palabra que nos puede guiar y levantar. Y esta palabra habla de naciones. Si me está hablando de naciones, pienso que las naciones se van a terminar rindiendo, porque toda lengua confesará que es el Señor, toda rodilla se doblará, que es el Rey. No queda otra. Por demás que hoy se resistan, que nieguen, que hagan guerra, ese es el fin. Su palabra se cumplirá. Hablar de gloria es la palabra chabot, algo sustancial, pesado, honor, esplendor, poder, riqueza, autoridad, magnificencia, dignidad, excelencia.
Viene de otra palabra, Shabbat, que significa pesado, glorioso, notable, reconocido. No pesado como decimos, qué pesado que este tipo. En el Antiguo Testamento era un honor esa pesadez, esa gloria sobre cada uno de nosotros. También implica el esplendor visible como el que llenó el templo de Salomón, que no podían entrar los sacerdotes a ministrar en el templo, en el tiempo de la inauguración. Y toda la tierra, dice la Biblia, será llena del conocimiento de Dios. Ya he dicho algunas veces que en canciones equivocadas, y será llena la tierra de la gloria de Dios. No, la tierra ya está llena de la gloria. No la conocemos. Porque dice Habacuc, porque la tierra llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. O sea que ya está. Esto debería emocionarnos, entusiasmarnos, levantarnos. Porque es su palabra. No es un libro de hadas, un cuento de Harry Potter. Es la palabra del que creó los cielos y la tierra. El que sustenta todo con su diestra de poder. El que está con nosotros todos los días hasta el fin. Pero en este sistema del mundo está todo permitido. Todo se legaliza. Y lo más triste es que hay cristianos o grupos cristianos que entran en esa onda y que no beneficia absolutamente a nada y a nadie. Al contrario, termina trayendo destrucción. Arruina familias. Por eso la Iglesia del Señor debería tener respuestas claras, contundentes, en un sistema el cual vivimos en nuestras vidas, manifestar, creer en esa gloria de Dios. Juan el Bautista era lleno del Espíritu Santo. Nos enseña la palabra, no por lo que él tenía, sino porque se movía lo nuevo que venía. En lo nuevo que venía, en lo correcto. La iglesia tiene que permanecer en lo correcto. En lo nuevo de Dios, que es lo de siempre, lo nuevo. Porque se renueva día tras día. Día tras día. Por eso ahora me lleva esta palabra a 1 Corintios capítulo 2, verso 11 al 14. Que decía en un principio. Dice el apóstol Pablo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo sabemos las cosas que vienen del Espíritu de Dios? Por su Espíritu. ¿A nuestro qué? A nuestro Espíritu. Para saber lo que Dios nos ha concedido. ¿Hay otra forma de saberlo? Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas, con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Digan conmigo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No podemos acomodar lo espiritual con otras cosas. Lo espiritual se acomoda con lo espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu que proviene de Dios nos dio para que sepamos. Entonces hay que acomodar las cosas de otra manera. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Podemos crecer intelectualmente, pero se disciernen espiritualmente. Y después sigue
hablando, y en el capítulo 3 habla muchas otras cosas, habla de los carnales. Acá habla del hombre natural, que no ha conocido a Cristo. Pero cuando habla de los carnales, está hablando del cristiano que no acomodó lo espiritual a lo espiritual. Así de simple, acomodar. En el griego es juzgar una cosa en conexión con otra, ideas espirituales con expresiones apropiadas, comparar, cotejar. Antes hablaba de las promesas y leía Isaías 60 versos 1 al 5. Ahora, tanta palabra, tanta promesa, tanto que podemos recordar, ¿de qué nos sirve si no acomodamos lo espiritual a lo espiritual? Es fundamental estar alineados con Él, ponerse en línea con Él, vincularse con Dios. Porque eso es lo que significa la palabra alinearse en el diccionario. Ponerse en línea recta, vincularse con una tendencia política, ideológica. ¿Cuántos se alinean en el mundo por las guerras, por acuerdos comerciales, por estrategias? Vas a hacer de tantas cosas. ¿Cómo no nos vamos a alinear y vincularnos con Dios para acomodar lo espiritual a lo espiritual? Como gente nacida de nuevo, nosotros hemos pasado de un sistema a otro, de las tinieblas a su luz admirable. ¿No lo dice la Biblia así? De las tinieblas a su luz admirable. Testimonios poderosos, tremendos, gente sencilla, que no tiene, simplemente reconoció, como dije tantas otras veces, un amigo nuestro que tenía un vacío dentro y necesitaba ser lleno por Dios. No importa eso. O sea que cambiamos de sistema. El problema es que si yo no me acomodo a este nuevo sistema y no me quiero alinear al mismo. Si fuésemos solamente seres psíquicos o físicos, no podríamos hacerlo. Por eso Pedro dice que nos dio una naturaleza. Cuando nos dio preciosas y grandísimas promesas para ser participantes, oikónonos, que es poseer en común de su naturaleza divina. ¿No es maravilloso? En esa naturaleza divina podemos sí acomodar las cosas espirituales a lo espiritual. Ahora, esta palabra de Dios, que es vida eterna, que es verdad, que trae libertad, que trae restauración, que trae sanidad, es para tener un estilo de vida distinto. Para tener un estilo de vida distinto. No se puede estar en el reino de Dios y tener un pie en el otro. O me acomodo por conveniencia. Ahora me conviene estar un poquito aquí, un poquito de tinieblas no hace nada. Que le hace una mancha más al tigre. No se puede estar un pie en el sistema del reino y otro en el mundo. Y Pablo dice, es verdad que vivimos en este mundo. Nadie lo puede negar, ¿no? Pero no actuamos como todo el mundo. No actuamos como todo el mundo. Lo dice 2 Corintios 3:10. Estamos en este mundo. Y lo afirma, no actuamos como el mundo. O como todo el mundo. Y nuestro mejor ejemplo es Jesús, ¿no? Hablaba del reino, funcionaba en el reino. El reino se había acercado porque Él era incondicional al reino de Dios. ¿Que reina quién? Dios.
reina el Señor. Cuando una persona se alinea con Dios, acomoda lo espiritual a lo espiritual, es incondicional al reino, se enfocará en avanzar en el mismo, a pesar de. Por eso es el anhelo de Dios que acomodemos lo espiritual a lo espiritual. Él no nos impone nada, simplemente deja las enseñanzas y cada uno toma, cada uno deja y ve cómo funcionar en esta vida. Yo me imagino allí en los cielos, en el grupo de WhatsApp que tienen los patriarcas y otros líderes. El grupo de WhatsApp dice líderes de la Biblia, se llama. Y comentando qué le pasa a los cristianos en este tiempo. Ahí Moisés, David, Abraham, estaban comentando si tienen menos cosas escritas que nosotros. ¿O no? ¿Qué es lo que está pasando? La Biblia no me enseña que mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios estará contigo donde quiera que vayas. Tengo que creer que esto es así. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin, por las dudas. Lo dijo allí en Josué y después Jesús lo reafirma. Ahora, todos los días está el fin. Por eso no se puede estar acomodándose de otra manera. Alineados con Dios. Porque Él no tiene nada que ver con el que manda aquí, con el que gobierna aquí. El príncipe de este mundo nada tiene que ver en mí. Nada tiene que ver en mí. Y podemos clamar a Dios. Mi alma clama por ti, lo podemos hacer, es legítimo, está bien. El pueblo de Israel clamaba en el desierto, tenía la nube, tenía la columna de fuego, tenía el maná. Sin embargo, estaban ¿en dónde? En el desierto. Clamar para seguir en un desierto, ¿de qué sirve? Cuando no depende de mí. Porque a veces el Señor permite, hace poco hablaba, que pasemos por desiertos, por pruebas, tempestades, sequedades, decía ese día. Porque prepara nuestras vidas, nos prueba en la fe. Pero muchas veces clamamos y somos nosotros de dejar dar vuelta en lo mismo, como el pueblo de Israel daba vuelta siempre en lo mismo. Tenían toda la provisión y hay cristianos, hay gente que es así, se conforman con lo que tienen, ya está. Cuando hay mucho más de parte de Dios. Hay mucho más de parte de Él. Todo depende de lo que uno escoge. Uno se acomoda al ver cuál es el estilo de vida. Estos días buscando así alguna ilustración me encontré con una historia que no sé si la compartí, la verdad, pero se trata de una historia que cuenta que un niño recibió en el colegio una publicidad de que había un circo en el pueblo. Y el niño nunca había visto un circo. Y llega entusiasmado a la casa, papá, hay un circo, que yo nunca lo vi. El padre le da dinero para que vaya al circo y de camino se encuentra con el malabarista y el payaso promocionando. Y se queda ahí como 10 minutos embobado, encantado, el nene por el payaso, las payasadas y todo el malabarismo que hacía. Y termina y él se acerca y le da dinero a estos dos personajes y se vuelve a la casa cuando se perdió lo más importante. Y a veces nos conformamos con poco y nos perdemos lo más importante. No terminamos de acomodar lo espiritual a lo espiritual. No lo terminamos de acomodar. Hay gente que se acomoda con un ritual, acude metódicamente a la iglesia domingo tras domingo,
lavan su conciencia, cumplen ese ritual, cantan un poquito, escuchan un mensaje, se acuerdan de algo de ese mensaje. Están acomodados a medias. Acomodados a medias. Por eso tenemos que acomodarnos, porque Dios tiene grandes, preciosas y grandísimas promesas para tu vida y para mí. Y para eso hay que tener un corazón y una mente abierta. Ustedes me escuchan orar antes de cada mensaje, que abra nuestro corazón y nuestra mente, que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y nuestra mente, porque es fundamental, muy importante. Si no, simplemente es algo interesante que escuché, qué interesante, qué bien. Y afuera también puedo escuchar, y hay muchas cosas interesantes por escuchar, y algunas vienen muy bien. Es muy importante. Cada vez que leo la Biblia, puedo hacerlo de diferentes maneras. Leo un libro, o que el libro me lea a mí, o también para encontrarnos con una persona y una respuesta para cada una de nuestras vidas. En ese grupo de WhatsApp, estaban todos los líderes que chateaban, Moisés, Abraham y David, se agregó Pablo. Muchacho, estaba ahí, acá estoy leyendo lo que ustedes dicen. Yo les cuento algo. Ustedes saben que yo evangelicé mucho, escribí cartas, se hacía poquito de publicidad por las dudas. Y yo soy más cercano en la historia a ustedes. Y yo creo que es lo que pasa. No acomodan lo espiritual a lo espiritual. Lo escribí y sigue funcionando de esa manera. Se acomodan a medias. Por eso, como todo en el reino de Dios, son decisiones personales. Personales. Dios no es un dictador, como tantos dictadores hay en el mundo. Como esos dictadores que lavan el cerebro. Nosotros lavamos nuestras vidas, nuestros pensamientos, con la palabra y con la sangre de Cristo, que es totalmente diferente. Es una decisión personal. Cada uno debe decidir, determinar. El otro día hablaba de las decisiones, las determinaciones. Determinarás a sí mismo unas cosas y sobre tus caminos resplandecerá luz. Y acá me estaba diciendo Isaías, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Levantarse, resplandecer es una acción de cada uno. Es una determinación, una decisión de cada uno. Otro no lo puede decidir por nosotros. Es una responsabilidad individual, personal. Así como un día entregamos nuestras vidas al Señor y decidimos obedecerle a través del bautismo. ¿O no es así? Bueno, conocimos en España una persona que se quiso bautizar de nuevo porque lo habían obligado en un centro de rehabilitación que estaba. Y no entendía nada, se tiró a una pileta y esa vez era consciente de lo que hacía. ¿Vas a hacer si no hay más así? Pero es una decisión personal, el día que entregué mi vida. Y después en los bautismos cantábamos, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Bueno, es así. Cuando me bauticé era esa letra. Y no volver atrás, a pesar de, ¿querés que te cuente? ¿Cuántas cosas?
Pero se cumple que el Señor está con nosotros hasta el fin. Aunque a veces nos dé bronca que nos salgan las cosas como queremos. A mí me da bronca, no sé, ustedes a lo mejor son seres especiales y a lo mejor los arrebata el Señor así de golpe y me quedo solo acá. Por eso hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual, alinearse con el Señor. Voy a leer este pasaje de 1 Corintios, pero en otra versión. Dice, en efecto, ¿quién conoce, para ir terminando, ¿no? En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y esos pensamientos son extraordinarios porque la Biblia dice que mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Mis caminos son más altos. ¿Cuántos quieren conocer los pensamientos de Dios? Nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios. ¿Para qué? Que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. Me gusta esta versión, dice, como si Dios te decía, yo te explico las cosas, lo espiritual, pero en términos espirituales. No pretendas hacerlo de otra manera, porque nunca lo vas a entender. ¿Sabes cuánta gente que leyó la Biblia porque leyó un libro y no entendió casi nada? Porque la trataba de explicar en términos literarios. Está bien saber las distintas formas de literatura que hay en la Biblia, distintas expresiones que hay, en forma intelectual, pero la Biblia es clara, que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual, explicar lo espiritual en términos espirituales. No hay otra forma. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, importante. El que no tiene el Espíritu no acepta las cosas que vienen del Espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. ¿Qué determinamos en nuestras vidas? ¿Cómo nos movemos teniendo tantas preciosas y grandísimas promesas? Como dice Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Los para qué son impresionantes. Por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué determino hoy? ¿Acomodo mi vida espiritual a lo espiritual? Esto no significa que nunca fallemos, que erremos. Significa que tengo el anhelo, el deseo de hacerlo así. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos.
Padre, honramos, bendecimos tu nombre, levantamos tu nombre en alto, nombre sobre todo nombre, en cuyo nombre toda la tierra, todas las naciones doblarán sus rodillas y confesarás que eres Señor. Confesarán ese señorío, ese poder. En este tiempo, cada día tengamos más claros que debemos abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, acomodar lo espiritual a lo espiritual. Para conocer esas maravillas que tú tienes. Para conocerte más a ti. Padre, hermoso Jesús, te honramos una vez más y que cada uno de nosotros podamos tomar esta decisión, esta determinación de acomodar y de seguir acomodando lo espiritual a lo espiritual, alinearnos contigo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Que tengas una bendecida semana.